Buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo a este curso de Patología Pancreática Quirúrgica 2021. Yo soy el doctor Lucas Granero de Córdoba y lo vamos a codirigir. Los que van a codirigir conmigo son el Gustavo Coan y el doctor Lisandro Ale. No sé si quieren decir algunas palabras de este curso. Este curso es del Club del Páncreas en conjunto con la Asociación Argentina de Cirugía. Sí, Lucas, bueno, gracias por hablar. Sí, la idea del curso, bueno, fue organizada junto con Lisandro y con el doctor Granero, bueno, junto con la Asociación Argentina de Cirugía, para hacer un curso con un enfoque más quirúrgico. Así que vamos a hacer 5 reuniones, tratando cada día un tema diferente. Hoy vamos a hablar de DPC, para eso vamos a contar entonces con 2 disertantes y después también con un panel para discusiones. Contamos hoy con el doctor Ferraina, el doctor Massa. Así que, bueno, nada, espero que todos disfruten esto y vamos a hacerlo en reuniones cada 15 días, los días jueves a las 7:30. Bueno, muy bien, gracias por la invitación. Adhiero a lo que dijeron mis compañeros, no hay mucho que agregar, así que a disfrutar de esta modalidad por Zoom que se ha hecho tan normal en los últimos meses en la Argentina y en todo el mundo, ¿no? En esta oportunidad, que es la primera sesión, el moderador va a ser el doctor Oscar Massa, ya lo conocen, el jefe de cirugía pancreática HPV del Hospital Italiano de Buenos Aires. Oscar, te damos la palabra, si empezás. Bueno, Lucas, muchas gracias. Y realmente es una cosa increíble pensar hoy que el Club de Páncreas esté siendo convocado por la Asociación Argentina de Cirugía para darnos una actividad en conjunto. Y esto sin duda lo que muestra es la transversalidad que tiene nuestro club, ¿no? En todos los aspectos, aún en el intraquirúrgico y extraquirúrgico. Y para los que no conocen, el Club del Páncreas es una entidad sin fines de lucro, donde nos juntamos a discutir algo que nos apasiona, que es el páncreas. Así que todos los que estábamos acá hemos convivido y pasado muchísimas horas juntos en forma virtual y en forma presencial. Yo tengo el lujo de moderar la primera sesión. Así que voy a presentar rápidamente a los expositores. Vamos a hablar de técnica quirúrgica, que es lo que nos convoca a todos los cirujanos, ¿no? Cómo tratar de operar mejor a nuestros pacientes. Y hoy, sin hablar de controversia, vamos a hablar de 2 aspectos distintos: el abordaje laparoscópico, los tumores de cabeza de páncreas, y el abordaje convencional, y cuáles serían las mejores maneras de hacerlo. ¿Sí? Contamos con el placer de poder ver a 2 grandes cirujanos, los 2 del interior. Nuestro páncreas es muy federal, realmente, y eso es realmente muy bueno. Enzo Giordano, que trabaja en el Hospital Privado de Córdoba, nos va a dar, es un artista de la cirugía laparoscópica, hemos visto hacer grandes gestos quirúrgicos. Nos va a hablar de la adenopancreatitis laparoscópica. Y Eduardo Casone, de Mendoza, nos va a hablar de los aspectos técnicos del abordaje convencional. Y después tenemos un panel de cirujanos con mucha experiencia: Lucio Uranga, todos los conocen, del Hospital Udaondo. Tenemos a Mariano Moro de Bahía Blanca, al doctor profesor emérito Pedro Ferraina, que realmente es un gran compañero de nuestro club y nos honra con su presencia. Y es el primero en llegar y el último en irse, ¿eh? Cuando hablo de la pasión por el páncreas y por lo que hacemos, creo que Pedro es el símbolo de todo lo que nos une a nosotros. Así que, Pedro, como siempre, gracias por estar. Y Roberto Badra, también de la Allende de Tucumán, para enriquecer la discusión, todos amigos y todos unos cirujanos. Vamos a tratar de hacer 15 minutos más o menos cada uno, y después nos quedamos hablando, ¿sí? Hasta que pinte, hasta que terminemos. ¿Quién empieza? ¿Enzo? ¿Empezás vos? ¿Cómo quedaron? Bueno, listo, empiezo yo entonces, comparto pantalla. Ahí. Bueno, ahí estamos bien. En primer lugar, agradecerte, Oscar, por la presentación, y a todo el club, por supuesto. La idea es tratar de presentar nuestra experiencia, nuestro camino recorrido, evaluar un poco de la bibliografía que hay, de la evidencia, y finalmente tomar algunas conclusiones juntos. Por supuesto que cuando uno implementa cambios, y sobre todo grandes cambios, de un programa que ya funciona, como es la cirugía abierta, nos hacemos múltiples preguntas. La primera es si al hacer e implementar un cambio vamos a someter a nuestros pacientes a un riesgo innecesario.
La otra pregunta es si realmente la cirugía laparoscópica hoy es una indicación o es una oportunidad. Por lo tanto, creo que resumo esto en 3 controversias principales que hoy tiene la cirugía laparoscópica. La primera es si es un método seguro. La segunda es si es eficaz o es comparable con la cirugía abierta. Y el tercer punto, que no es menor, es si este procedimiento es seguro desde el punto de vista oncológico. Para repasar un poco cuál fue la evolución de la laparoscopía en general en la cirugía de páncreas, la primera resección pancreática publicada fue en 1882, luego en 1898 Codivilla publica la primera DPC sin éxito, en 1999 se publica la primera DPC exitosa en 2 etapas, y en 1940 Whipple la primera DPC anatómica exitosa en una sola etapa. Había que esperar a 1994 para que Añé publica la primera DPC laparoscópica, y posteriormente se publica la primera DPC robótica. Ahora repasemos un poco la evidencia que hay hoy. Ustedes saben, hay múltiples estudios retrospectivos, son súper heterogéneos, hay consenso en que la laparoscopía tendría menor pérdida sanguínea, la estancia hospitalaria también sería menor, la morbimortalidad, las complicaciones mayores serían similares, y hay dudas sobre el resultado oncológico. A la fecha, hoy disponemos de 3 estudios randomizados, también son heterogéneos entre ellos, lo vamos a repasar rápidamente. El primero es el plot del grupo hindú de Palanivelu, que se publica en 2017, es un artículo sencillo, es el primer randomizado, y en el cual podemos observar de que no hay grandes diferencias significativas, solo pérdidas hemáticas a favor de la laparoscopía, y la estancia hospitalaria, que también es menor. En cuanto a las complicaciones mayores, podemos ver que no hay ninguna complicación, ninguna diferencia significativa a favor de ningún método. Sí, por supuesto, las complicaciones, las infecciones del sitio quirúrgico fueron menores en el grupo laparoscópico. El segundo trabajo es el PADULAP, se publica en 2018, este grupo catalán. Es un trabajo bastante interesante, el diseño es bueno. Podemos apreciar básicamente los mismos resultados que el trabajo anterior. Lo que tiene de interesante este trabajo, que me parece importante, es que se compara también el grupo de cirugías que se convirtieron con el grupo de cirugía abierta. Y podemos ver que aquí ya no hay ningún tipo de diferencia. Eso, si bien el N es chico, podríamos deducir de que si uno convierte una cirugía laparoscópica, perdería ese beneficio de la laparoscopía. También se publican los resultados oncológicos de ambas ramas, y tampoco hay diferencias significativas. Y finalmente, el LEPAR-2 es el último randomizado publicado. Es un trabajo que tiene que finalizar prematuramente debido a mortalidad relacionada al grupo laparoscópico a los 90 días. Sin embargo, no se observan diferencias, complicaciones en ambos grupos, sobre todo en el grupo laparoscópico, que pueda explicar esto, y por supuesto que este trabajo contrasta con los resultados publicados previamente. Si uno analiza un poquito más en detalle el trabajo, y capaz que tenga alguna relación, por supuesto que en el grupo laparoscópico hubo una mayor resección vascular, y eso puede ser una de las causas por las cuales hubo mayor mortalidad. Un metaanálisis se publica hace un par de años, en el cual se analizan varios trabajos, pero en definitiva termina analizando estos 3 trabajos, y en los cuales, como podemos ver, la cirugía laparoscópica tendría un beneficio comparado con la cirugía abierta, pero claro, el grado de evidencia es muy bajo, moderado. Ahora, la gran pregunta que nos hacemos es cuál es ese N, cuál es el número de pacientes, cuál es esa curva que debemos recorrer para poder ofrecer estos beneficios, esta diferencia con la cirugía abierta. También hay múltiples trabajos, me pareció interesante analizar en el cual es el multicéntrico más grande, es un artículo relativamente nuevo de 1029 pacientes, y en los cuales me parece interesante el análisis que hacen, lo dividen en 3 grupos, en 3 fases. La primera fase es hasta el caso número 40, la segunda fase que se analiza es del caso número 40 al 104, y finalmente de más de 104 casos.
Es muy interesante esto porque, digamos, no es al azar que ponen el caso 104, sino que es el caso en el cual se comienza a ver diferencias significativas en todas las variables analizadas. Fíjense la tasa de conversión, el tiempo operatorio total, el volumen de sangrado, la estancia hospitalaria, la fístula clínicamente significativa, las complicaciones mayores o iguales a 3, las tasas de reoperación, hasta la mortalidad. Fíjense que a partir del 104, por supuesto que fueron los menores casos, pero la mortalidad fue 0. Ahora bien, yo voy a tratar de pasarles un video, creí que era la mejor forma de poder contarles cómo hacemos nosotros la DPC laparoscópica. Trataremos de que no se pixele mucho, si se pixela me avisen y lo podemos reproducir desde un reproductor, esto está sumado al PowerPoint, me van diciendo. Este es un paso a paso, que lo resumimos así. Comenzamos realizando la sección del gastrocólico, descendemos el ángulo hepático del colon, luego ligamos los vasos gastropiploicos, hacemos el pasaje gastrodenal y la sección del duodeno, identificamos el eje mesentérico, seccionamos el páncreas, seccionamos el yeyuno proximal, disecamos todo el mesopáncreas, disecamos el pedículo hepático y finalmente terminamos con las anastomosis. Las anastomosis las hacemos de esta forma, hacemos primero la anastomosis hepático-yeyunal, luego la pancreático-yeyunal y finalmente la duodeno-yeyunal o gastro-yeyunal. Así colocamos, esta es la posición de los trocars. Por supuesto que este es un caso elegido, fue uno de los primeros casos que hicimos, es un ampuloma. ¿Se ve bien o se pixela mucho? Se ve, ¿no? Se ve en la maniobra, se van a ver Perfecto. bien. Bien. Perfecto. Descendemos el ángulo del colon. Vamos a volver a repetir los pasos. Es habitualmente el tratamiento, la técnica estándar, por supuesto que a veces hay variación. Realizamos la maniobra de Kocher. Ligamos los vasos gastroepiploicos y el tronco de Henle. Seccionamos el duodeno. Por supuesto, siempre que se pueda hacer preservación pilórica se hace. Recordar, este caso es un ampuloma. Disecamos y ligamos la arteria gastroduodenal. Habitualmente la ligadura la hacemos con estos tipos de clips, de Moloch. Hacemos el pasaje retropancreático. Y después, posteriormente, seccionamos el páncreas. Nosotros lo hacemos con electrocauterio, pero se puede hacer con cualquier dispositivo. Cuando nos acercamos al Wirsung, o tenemos la apreciación, lo hacemos por supuesto con el corte. Seccionamos el yeyuno. Y finalmente disecamos el uncinado y todo el mesopáncreas. La vía biliar, que en este caso se seccionó con el corte, pero después por supuesto la recortamos con tijera. Embolsamos la pieza. Es un buen momento para retirar la pieza y retirar el neumoperitoneo al paciente. Son 15-20 minutos. Eso permite que el volumen urinario sea mejor. Y comenzamos haciendo la reconstrucción. Lo hacemos como comenté recién. Primero empezamos con la vía biliar. Lo hacemos
No hay ninguna preferencia de las suturas, pero habitualmente lo hacemos con una sutura multifilamento y hacemos sutura continua. En ambas caras. Si la vía biliar es menor a 5 milímetros, habitualmente lo que dejamos es algún tutor. No abrimos la mucosa hasta que realizamos la cara posterior. Luego vamos a continuar con la anastomosis del páncreas. Como verán, nosotros siempre hacemos ducto mucosa independientemente del tamaño del conducto de Wilson. Siempre lo dejamos tutorizado y dejamos un tutor externo. Las cuestiones que dejamos un tutor externo es porque nos permite tener control del catéter. Eso significa que va a estar el tiempo que nosotros pensemos que tiene que estar, y que además no se va a salir en el postoperatorio. Esto no afecta ningún protocolo de fast track. Normalmente nosotros hacemos fast track en estos pacientes. Es un catéter pequeño que realmente no aumenta la morbilidad. El páncreas también lo hacemos con una sutura multifilamento, también continua. Y la ductomucosa sí lo hacemos con un hilo monofilamento absorbible. No tengo ningún conflicto de interés, pero hay algún tipo de aguja que tiene algunas fenestras y que la verdad que es mucho más sencillo para que no se desplace, es una sutura muy delicada, y hay diferencias, nos permite tener mejor control de la aguja. También hacemos suturas continuas. Hacemos la cara posterior, introducimos el catéter. Y luego hacemos la cara anterior. Finalizamos la sutura del páncreas con la misma sutura que veníamos con la cara posterior. Hacemos la cara anterior. Y así queda configurada la anastomosis. Finalmente hacemos, en este caso hicimos preservación de píloro, hacemos la duodeno-yeyuno anastomosis. Que también lo hacemos todo intracorpóreo. Ahora, quería presentarles nuestra experiencia. Por supuesto que los datos que van a ver son medianamente objetivos, por supuesto no es un análisis riguroso, hay mucho sesgo, pero quería que ustedes aprecien cuál ha sido nuestra curva. Llevamos un poco más de 2 años, esto fue un análisis del 2015 al 2020, hicimos 36, hasta ese momento habíamos hecho 36 DPC laparoscópicas, habíamos convertido 4, por supuesto que habíamos excluido todos los pacientes que tenían compromiso vascular o en los que habíamos hecho algún procedimiento mayor asociado. Las variables, la edad, etcétera, etcétera, el tiempo quirúrgico promedio de todas las DPC, las indicaciones más frecuentes, por supuesto que el adenocarcinoma ductal fue la indicación más frecuente, y después todo el resto de indicaciones que generalmente vemos. Y a los resultados de la comparación podemos ver que ninguno del análisis es significativo, ni la edad. Las pérdidas hemáticas lamentablemente no habíamos contabilizado los mililitros, por lo tanto pensamos que la hemoglobina podría acercarse a eso, tampoco hubo diferencias. El tiempo quirúrgico por supuesto que fue mucho mayor, las primeras DPC, hay que ser sincero, demoramos 11, 12 y 13 horas. Los días de internación promedio, alguna pequeña diferencia a favor de la laparoscopía, y lo mismo con el inicio de la vía oral. Las complicaciones mayores o iguales a 3, no hubo diferencias significativas en ninguna. La mortalidad a 30 días tampoco fue diferente, significativamente, por supuesto, alguna tendencia. Y lo que pudimos concluir es que
la cirugía laparoscópica era segura y que no sometíamos a nuestros pacientes a una morbimortalidad mayor por someterlos a este procedimiento. Ahora, ¿qué hicimos? Si queda un poquito de tiempo, ¿qué hicimos con los pacientes que excluimos? Bueno, les presento un caso rápidamente. Este no es el caso que ya hemos visto previamente, sino que es el segundo caso que hicimos, una resección vascular y reconstrucción. Vamos rápido por honor al tiempo. A ver, perdón. A ver si se puede ver. Este es el video. Rápidamente está resumido en un minutito para que vean. Es un caso claro de compromiso venoso. Este paciente inicialmente tenía un compromiso menor a 180 grados. Allí la resección vascular. Habitualmente utilizamos un graft de donante, si tenemos disponible. Recordar que eso lo hacemos con criopreservación con temperatura de heladera, o sea 4 grados. Interponemos el graft. Este fue, como les comentaba recién, el segundo caso que hicimos con reconstrucción vascular completa. Extendemos bien la vena para ver que no se twistee y que quede con una longitud adecuada. Y las suturas las hacemos igual que las hacemos en cirugía abierta. Las hacemos con un hilo irreabsorbible de monofilamento. Lo hacemos con sutura continua también. Dejamos unos factores para la extensión de la vena en la reperfusión. Por supuesto, siempre digo lo mismo, estos son videos editados. Se saca del video el sufrimiento del cirujano. Habitualmente los extremos de los hilos los estiramos con una aguja de Bercy para que quede tensa y eso nos permite hacer la anastomosis mucho más cómodo. Y terminada la anastomosis, realizamos la reperfusión. Los primeros casos, por supuesto, que eran un poco más lentos. Hemos ido ganando tiempo en esto. Reperfundimos distalmente y luego proximal. Y hacemos algunos puntos de hemostáticos finalmente. Luego hacemos toda la reconstrucción que vieron de la duodenopancreatectomía. Allí queda el graft, por supuesto que es un graft más grande porque es un graft ilíaco, pero la verdad que queda técnicamente bien. Para concluir, yo creo que la cirugía laparoscópica de páncreas es factible, es segura, es reproducible. En nuestro medio no significó un incremento de morbimortalidad al inicio de la curva. De cualquier forma, este dato, ojo, yo no es que esté recomendando que todos hagan DPC laparoscópica. Está claro que hay que hacer una curva, que los beneficios de la curva se empiezan a descubrir luego de varios casos. El volumen de la cirugía pancreática es muy importante, y el volumen de la cirugía laparoscópica también es importante. Porque hacer laparoscopía sin tener curva, lo mismo que la cirugía abierta, significa exponer a nuestros pacientes a un riesgo innecesario y a mortalidad, por supuesto. Pero creo que es factible hacerla en un centro de alto volumen. Y también que estos beneficios los vamos a ver después de una gran curva de aprendizaje. Algunos consejos finales. Nosotros lo que hacemos es
dividimos la cirugía en dos. Habitualmente un cirujano hace la resección y el segundo cirujano hace la reconstrucción. Y como les decía al inicio, habitualmente entre cada tiempo paramos un ratito, dejamos al paciente sin neumoperitoneo. Nos ha servido mucho esto. Y para finalizar, por supuesto, el doctor Uranga está a cargo. Tenemos un registro nacional de DPC laparoscópica. Es una invitación a quienes hagan cirugía laparoscópica para que carguen sus pacientes, obviamente con compromiso, con honestidad, y de esta forma podremos saber cuáles son nuestros resultados en Argentina. Así que, bueno, nuevamente invitarlos a que todos participen. Gracias. Bueno, muchas gracias, Enzo. Brillante exposición, muy lindos los videos. Y ahora vamos a ver la contraparte convencional. Eduardo, ¿estás por ahí? ¿Tenés listo para compartir tu video, tu presentación? Y después armamos la discusión. Tenés que dejar de compartir pantalla. Ahí está. No sé si se ve bien la pantalla. Perfecto. Bueno, yo he centrado la presentación más en una parte técnica, como se nos había solicitado, pensando ya que, teniendo en cuenta que los resultados de la duodeno conocidos por todos, comprobados con que ha logrado buena eficiencia con buenos resultados de morbilidad y mortalidad. Acá tenemos un gran ejemplo nuestro, que es el doctor Pedro Ferraina, que ha sido un gran director de todo de esta técnica con grandes resultados. Muy bien. Lo que vamos a hacer es poner un poco, no voy a hablar de la historia porque Enzo se refirió muy bien a todo esto, y nosotros realizamos lo que es clásicamente el Whipple clásico. Entonces, por supuesto, esta cirugía tiene variables que uno puede considerar tanto de su resección con o sin conservación de píloro y de su reconstrucción. En su reconstrucción uno puede tener variables, ya sea con un asa o doble asa, el asa única tipo Whipple, donde uno hace con esa asa todas las anastomosis, la pancreática, la hepatoduodenal y la gastroentera, y con dos asas donde uno hace por un lado la gastroentero y por otro lado la pancreático y la biliar. De esa forma uno resguardaría y tendría mejor control en caso de fístula o problemas. También hay variables en la reconstrucción de la pancreatoduodenal, ya sea boca entera o ducto mucosa, como lo presentó Enzo. Nosotros hacemos fundamentalmente la ducto mucosa, pero es importante que el cirujano esté preparado para todas estas variables, porque hay algunas situaciones que pueden llevar a tener que hacerlo a dos asas, la anastomosis, o hacerlo a boca completa, a la gastroentera, a pesar de que uno esté acostumbrado a hacer ducto mucosa. Es importante el control y el conocimiento de la linfadenectomía a realizar. Y por otro lado, nosotros dividimos un poco el procedimiento en lo que es la preparación del paciente, una fase de extirpación, una fase de reconstrucción y el postoperatorio y las complicaciones. Hay que tener en cuenta que esta es una cirugía de detalles y es como bien se ha hablado, es una de las cirugías más complejas, y es importante en cada fase tener en cuenta todos los detalles que son los que hacen que logran los resultados, y eso ha sido lo que ha mejorado en todos estos años el cambio de los resultados. Comenzamos con una dieta líquida, se hace una anestesia general con un monitoreo completo y con
las medidas para profilaxis antitrombóticas. Hacemos una dosis de antibiótico profiláctica, de ampicilina sulbactam, y ya pasamos a la preparación del abdomen. Es importante la preparación del abdomen completo, incluso es importante tener en cuenta la preparación del cuello, como bien mostraron, de tener en cuenta la región izquierda para tener acceso a la vena yugular interna, o las regiones inguinales para tener acceso a la vena safena en caso de necesitar reconstrucción vascular. Posteriormente utilizamos la incisión mediana, supraumbilical, excepcionalmente, o en algunos casos utilizamos la subcostal bilateral en caso de pacientes obesos, de tronco corto, o que pueden requerir procedimientos sobre el hígado. Hay que hacer una exploración de metástasis, y después la primera maniobra es una maniobra de Kocher bien amplia, haciendo una buena extirpación y separación del plano retroperitoneal del plano venoso, y llegando hasta la altura de la aorta y el plano de la arteria mesentérica superior. Una vez separado todo esto, esto nos permite un buen control del tumor y su extensión, y de esta forma pasamos luego al próximo paso, que sería hacer una colecistectomía. Hacemos la clásica colecistectomía, que nuestros residentes prácticamente pocos están acostumbrados a hacerla convencional, de fondo a cuello, y esta vesícula se puede dejar adherida y extirparla con la pieza del Whipple, o extirparla para facilitar a veces el manejo, como lo hacemos en este caso. Se liga el conducto de arteria cística, y por último ya pasamos próximamente a lo que sería la disección del ligamento hepatodenal y gastrohepático. Esta disección nos permite un mejor control de lo que van a ser el manejo de las adenopatías. Entonces nuestra primera maniobra es la disección del conducto biliar. Estamos en un caso justo un conducto biliar bien dilatado. Esta primera maniobra de la disección del conducto biliar nos ayuda a poder hacer una muy buena extirpación de todo el tejido adyacente al conducto biliar y la vena porta. Le colocamos una ligadura o un clamp de bulldog, que puede ser que después es retirado para evitar el derrame biliar. Y después de esto, y esta maniobra nos permite hacer una buena extirpación de todo el tejido. Luego pasamos al plano de la identificación y la disección de todas las ramas de la arteria hepática, buscando la gastrodenal. Utilizamos, una vez identificada esta, utilizamos un clamp, como está descrito, un clamp de bulldog, para estar seguro que la perfusión hepática es completa, que no tenemos una rama hepática accesoria, rama de la mesentérica superior, que pueda comprometer su flujo. Una vez corroborado todo esto, pasamos ya a la ligadura y sección de la arteria, para ya posterior continuar con la resección. Siempre después al muñón arterial le colocamos un pequeño punto de prolene para evitar que en el postoperatorio pueda haber que se haya liberado la ligadura de la arteria gastrodenal y poder tener un sangrado postoperatorio. Esto lo hacemos siempre con todas las ligaduras arteriales importantes para tener mayor seguridad. Una vez logrado todo esto, y poder seccionar todo el tejido alrededor de la vena porta y la arteria hepática, ya pasamos, ustedes ven cómo esta maniobra permite que la vena porta y la arteria hepática queden bien liberadas del tejido y extirpado. Esto nos ayuda a facilitar ya el paso de la región retropancreática en la disección posterior. El próximo paso ya que nosotros realizamos, como hacemos un Whipple clásico, hacemos una gastrectomía del 20 al 30%, comenzamos con ligadura de los vasos gastroepiploicos, como bien se mencionó,
y colocamos los puntos de reparo para hacer una gastrectomía distal clásica subtotal. Hacemos la sección con sutura mecánica y ya nos preparamos posteriormente a trabajar ya sobre el páncreas. Usamos generalmente cartucho azul o cartucho verde, depende de la consistencia del páncreas, y posteriormente pasamos, como dije, a lo que sería la liberación del páncreas. Hacemos una exposición de la vena mesentérica superior y de la vena porta y hacemos este túnel retropancreático para posterior sección del páncreas. Creemos que esta maniobra de colocamos estos puntos de reparo, que estos nos ayudan para controlar la arcada arterial pancreática y evitar cualquier sangrado. Creemos que todos estos pequeños detalles ayudan a que sea un mejor control de lo que es la cirugía clásica y nos permite un control a través de estos puntos, nos ayudan para la disección de lo que es posteriormente de la cabeza y el proceso sucinato, de la vena porta y de la arteria mesentérica superior. Hacemos la sección siempre del páncreas también con electrobisturí, a pesar de que hay muchos autores que sugieren que no, pero se ha visto que no hay diferencia, por lo menos en los resultados. Una vez seccionado el páncreas, como van a ver ahora, ya vamos a abandonar lo que sería el páncreas y ya pasamos a la disección posterior del asa mesentérica, en la región inframesocolónica. Una vez liberado y visto que no hay un sangrado en esto y controlado, ya pasamos, como dije, a la sección del asa. Comenzamos con la sección del asa a unos 30 centímetros aproximadamente del asa de yeyuno, el ángulo de Treitz. Hacemos una invaginación del muñón pancreático y quiero decir que nosotros siempre nos parece que es útil la invaginación del plano de la sutura y para la fase de reconstrucción. Cuando hacemos dos asas, preparamos acá el pie para hacer la reconstrucción en IERUX, pero últimamente estamos utilizando solamente un asa que nos parece más útil en la mayoría de los casos. Después hacemos sección de todo lo que es el meso, bien pegado al asa de intestino. Esto nos permite tener después un meso más largo para la fase de reconstrucción. Lo hacemos con ligadura o con ligasur, hasta llegar bien el ángulo de Treitz y liberar la cuarta porción del duodeno. Una vez liberado el nacimiento de la cuarta porción, ya se pasa el asa hacia el cuadrante superior derecho y de esta forma se termina ya de liberar lo que es la cabeza pancreática del proceso encinato del plano de la vena porta como de la arteria mesentérica superior. Creemos que esta parte es importante ser bien meticuloso. Nosotros utilizamos ligadura o clips. En algunas ocasiones se puede hacer ligasur, pero en otras ocasiones también hay que tener en cuenta que hay que dar puntos a nivel de la vena para hacer un buen control de la hemostasia. Una vez logrado esto, ya uno entra y puede tener una disección completa linfática y una buena linfectomía tanto del plano y separación del plano posterior, del plano de la arteria mesentérica superior, que tratamos de ir bien adherido a la pared, y aprovechamos en esta etapa para ya liberar lo que sería el muñón pancreático para la reconstrucción y hacer una buena anastomosis invaginante. Es importante en esta etapa enviar y comunicarse con el patólogo para estar seguro de los márgenes, tanto biliar, del cuello pancreático como el retroperitoneo, y comunicar al patólogo para estar seguro que si hay algún evento extra
en este caso en particular. Y empezamos en la fase de reconstrucción con la abertura a nivel del mesocolon transverso a la derecha de los vasos cólicos y comenzamos con la anastomosis pancreática. La anastomosis pancreática la hacemos, según descrito, como fue descrito por el grupo del memoria, hacemos puntos transpancreáticos totales y tomamos cerca del área de la zona mesentérica del yeyuno para hacer el plano posterior. Hacemos en 2 planos, primero con puntos de seda amplios, cuidando de no involucrar el conducto pancreático, para después, sin anudarlos y repararlos solamente, poder hacer una adducto mucosa con comodidad, comenzando con una pequeña enterotomía. La adducto mucosa la hacemos a puntos separados, con PDS o Vicril 4.0, utilizamos generalmente 6 puntos, 3 posteriores y 3 anteriores, que esto los vamos reparando y los dejamos anudados al final. Creemos que con esta técnica uno tiene un buen control de lo que es el conducto pancreático y del adducto mucosa. Por supuesto, hay planos, generalmente no utilizamos stent, excepcionalmente en conductos muy pequeños, que también, como eso, lo exteriorizamos. Pero en general no utilizamos stent para esta anastomosis. Y ustedes ven cómo estamos dando los puntos en el yeyuno como el páncreas. Una vez finalizados estos 6-7 puntos, los anudamos todos y después pasamos a realizar lo que sería el plano imaginante anterior con seda 000 para que nos quede la anastomosis pancreática imaginante y disminuir los riesgos de fístula. Ahí es como queda la anastomosis, con su plano anterior de seda también. Y después pasamos a la anastomosis bilidigestiva. Utilizamos, como comentó Enzo, también dependiendo si es un conducto fino, utilizamos la clásica reconstrucción para cirugía biliar compleja en puntos separados, comenzando siempre con el plano posterior, con 4.0, 5.0, 6.0 de PDS o Vicril, o en conductos mayores de 1 centímetro hacemos sutura continua, también con material reabsorbible. La anastomosis pato-yeyunal la hacemos más o menos a 20 centímetros de la anastomosis pancreática. Este es un caso de sutura continua, como comentó Enzo. Colocamos 2 puntos cardinales, uno en hora 3 y en hora 9. Y hacemos primero el plano, ahí estamos colocando el punto en hora 9, y después hacemos la sutura continua, comenzando con la cara posterior como si fuera una reconstrucción venosa. Una vez terminada la cara posterior, en este caso era un conducto amplio, por eso no es una anastomosis continua, se procede a hacer la cara anterior. Una vez logrado y terminado esto, a unos 20-30 centímetros de la anastomosis, ya pasamos por último a la última anastomosis, que es la anastomosis gastroentera. Hacemos una anastomosis como tipo término lateral, con sutura continua en 2 planos, y el plano gástrico lo hacemos invaginante tipo Hofmister. Si colocamos una sonda naso-yeyunal transanastomótico, por las dudas que tuviera un retardo en la evacuación gástrica. Nuestras anastomosis todas quedan anticólicas, algunos autores, retrocólica, algunos autores hacen la anastomosis gastroentero anticólica para que sugieren que hay una disminución del retardo gástrica. No está comprobada en la mayoría de los trabajos,
Pero bueno, creemos que este no es un tema, no es un momento para discutir todo esto porque sería muy larga la discusión en todo esto. Colocamos 3 drenajes al acecho de la anastomosis biliar, pancreática y retrogástrica, y luego la pared abdominal es cerrada en 2 planos con Bicril y colocamos capitones en los casos de alto riesgo como de licencia la pared abdominal, como puede ser fumador, ingesta de esteroides, obeso mórbido y malnutrición. El postoperatorio nosotros generalmente lo enviamos las primeras horas a terapia intensiva para un mejor control y monitoreo, y el primer día ya se retira a la zona nasogástrica y pasaría a sala común. Evolucionando bien el paciente, comienza con dieta líquida en primer momento, y tercer día dieta blanda con extracción de sonda vesical. Entre el cuarto y séptimo día se extraen los drenajes y dependiendo de la evolución del paciente, el séptimo día es dado de alta, sin su sonda nasogeminal en la medida que haya tolerado bien. Creemos que esta técnica es una técnica descripta y con muy buenos resultados, como ha sido conocido por todos nosotros, y hay que tener en cuenta que uno tiene que estar preparado para las distintas eventualidades. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Eduardo, por darte un repaso meticuloso por toda la técnica de la cirugía abierta. Vamos a dejar de compartir pantalla, así la gente puede ver al panel de expositores. Vamos a pasarnos quizás unos minutitos, vale la pena, con la gente que tenemos acá para discutir aspectos conceptuales y es una conferencia, es un curso de técnica. Entonces, sin hablar de la parte filosófica de la DPC abierta laparoscópica, yo le voy a preguntar a los panelistas: ¿cuál es su preferencia personal y cuál es el procedimiento que más hacen, abierto laparoscópico, y por qué? En una palabra, ronda de preguntas y respuestas. Vamos a empezar según mi ventana. A la izquierda arriba, Roberto Badra. Laparoscópica, convencional, ¿cuál es tu preferencia y por qué? Bueno, primero felicitarlos a los organizadores y a los expositores también, muy claros. Yo la DPC la hago por vía convencional y no quiero hacer una grieta, pero en estos últimos años, Lucas también comparte conmigo, por más que me entrené en pancreato yeyuno, ahora estamos haciendo desde hace un tiempo pancreato gastro. Bien. Pedro, ¿cuál es tu opinión? Con respecto al laparoscopio convencional, bueno, a ver, yo tengo un bias porque yo hace algunos años que ahora me retiré del hospital y hago práctica privada, y mi opinión es que para el abordaje laparoscópico de una resección duodenopancreática se requiere hacerlo a nivel institucional y con una curva de aprendizaje que no incida mucho en las complicaciones y eventualmente en la mortalidad. Creo que lo que estoy diciendo es casi básico, pero lamentablemente no siempre se cumple. Yo creo que la experiencia del abordaje laparoscópico de la resección duodenopancreática debe ser a nivel institucional, porque a nivel personal, empezar con este tipo de experiencias realmente me parece a mí que grabaría el nivel de complicaciones e inclusive el de mortalidad, habiendo justamente en los últimos 20 años disminuido enormemente la mortalidad por resecciones duodenopancreáticas con la técnica convencional. Porque por otra parte, como bien demostró Enzo, en los pocos trabajos que hay prospectivos, y que él mostró 3 justamente, en ninguno de ellos, si bien se puede reproducir la técnica, los resultados oncológicos parecen ser similares, los resultados con respecto a la morbilidad también, pero en ninguno de ellos se ha mostrado una superioridad, excepto en las complicaciones locales por la incisión misma. Y en una cirugía de esta naturaleza no suelen ser tan trascendentes. Entonces, en conclusión, yo creo que seguramente va a seguir progresando la resección laparoscópica del duodenopáncreas, pero mi consejo es, la tienen que iniciar grupos a nivel institucional, tratando de disminuir
las complicaciones en la curva de aprendizaje. El doctor justamente Giordano presentó una curva en donde caen bruscamente las complicaciones y las mejoras después del número 104. Para eso es un número muy importante. La experiencia que él presentó son 36 casos en 2 años, o sea que estaríamos en la primera fase de la curva. O sea, digo, no es tan fácil iniciar una experiencia en los centros nuestros acá en la Argentina, que no suelen ser de enorme volumen. Aún los hospitales que tienen un buen volumen de patología pancreática no son como otros centros americanos o inclusive europeos, donde el volumen realmente es tan importante que en muy poco tiempo, con la expertise necesaria en cirugía laparoscópica, uno se puede llegar a formar. Sí, creo que eso es seguramente, a pesar del impulso que seguramente muchos cirujanos jóvenes tienen por hacer el abordaje laparoscópico, tiene que frenar eso, y me parece que tiene que ser un llamado de atención. O sea, no dejar de hacerlo, pero hacerlo en forma institucional y teniendo mucho cuidado de que no se agrave la mortalidad. Yo creo que en el escenario que vos contás, pensando en el escenario ideal de la cirugía pancreática en el mundo, uno debería esperar a tener 30% de complicaciones y 2% de mortalidad, como un estándar. En cirugía abierta con la mejor anastomosis. Desde siempre, la cirugía laparoscópica salió en desventaja a competir por lo menos en un concepto de no inferioridad. Va a ser muy difícil dar superioridad, salvo que uno realmente disminuya mucho la lesión parietal, pero con una cirugía tan compleja siempre el abordaje está desde atrás, ¿no? La no inferioridad. Demostrar que por lo menos somos iguales, que es lo más difícil. Gustavo, tu preferencia y por qué. Preferencia, no que hagas las dos, ¿eh? ¿Cuál preferís? ¿Con cuál te sentís mejor? Bueno, obviamente si el paciente no tiene invasión vascular, clara en la tomografía, hoy, después de tener una experiencia grande nuestra, prefiero hacerlo por la laparoscopía. Pero como decía Pedro, me parece que es muy importante que cuando uno hace la curva de aprendizaje, primero empezar por etapas, ¿no? En nuestra experiencia, nosotros empezamos haciendo una EPC híbrida. Primero hacemos la resección, después empezamos a agregar una anastomosis, primero el hepático yeyuno, después el pancreato yeyuno. Después en una época, si el Wilson era fino, lo hacíamos en híbrido. Y después, bueno, ya de muchos casos logramos aumentar la posibilidad de hacer la cirugía completamente por la laparoscopía. Y después del caso número 80 ya bajamos mucho los tiempos quirúrgicos. Creo que también el tiempo quirúrgico es importante, porque al paciente le conviene más una laparotomía en 4 horas que una laparoscopía en 12. Entonces creo que si el paciente estamos ya en una resección que lleva mucho tiempo, porque técnicamente es difícil, el paciente debe convertirlo, porque la abordaje ayuda, pero como decías vos, es difícil que la laparoscopía te pueda reducir la mortalidad. Entonces para el paciente hay que pensar qué le sirve más. Entonces, hoy con la experiencia nosotros ya tenemos personal más de 100, y hoy logramos tener un buen tiempo quirúrgico y podemos hacer la cirugía completa por la laparoscopía siempre y cuando no tenga invasión vascular. Pero creo que es muy importante que en la curva de aprendizaje no excederse, porque obviamente si uno tarda demasiadas horas o no está todo seguro, puede aumentar la mortalidad, lo cual no sería admisible, ¿no? Lucio. Bueno, Oscar, a ver, estoy de acuerdo prácticamente en todo lo que se dijo. Yo prefiero el abordaje laparoscópico en los casos alejados del eje vascular. En los casos, como mostró Enzo, la verdad que es una muestra de destreza técnica, aún no nos hemos aventurado a hacer resecciones vasculares circunferenciales, o grandes resecciones vasculares y laterales. Creo que la piedra angular de esta cirugía, del aprendizaje de esta cirugía, es la curva de aprendizaje. No está en el mundo determinado cuál es la forma de aprender esta cirugía, y es en lo que tenemos que abocarnos. Un poco la idea también de esa base que mencionó Enzo, que agradezco, y de los cuales muchos de los que estamos acá participamos, la base del Registro Nacional, busca también dar a conocer experiencias, resultados, y ofrecer a nuestro país la posibilidad de intentar sistematizar y aprender en centros de alto volumen y volumen en cirugía pancreática. Estoy de acuerdo con Gustavo en que uno no tiene que excederse demasiado en los tiempos, pero lamentablemente creo que eso es inherente a la práctica quirúrgica. La curva de aprendizaje en cualquier cirugía, por supuesto mucho más en la DPC abierta o laparoscópica, es inherente a un proceso de
aprendizaje que va a acarrear peores tiempos e incluso peores resultados, porque si no, la cirugía moriría con el primer cirujano. La herencia, el aprendizaje, el camino transcurrido necesita, lamentablemente, a expensas de resultados y de nuestros pacientes, algún detrimento inicial en esto. La historia de la humanidad pasa por ahí. Uno no puede innovar y mejorar, uno no puede, digamos, dar el salto hacia adelante sin retroceder para tomar carrera, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y así ha sido con toda la laparoscopía. La experiencia de la primera colostomía en ovejas, de Aldo Kleiman, etc., arranca por un detrimento, una resistencia a la implementación, y actualmente, hoy en el mundo, esto se está haciendo. Ahí estoy totalmente de acuerdo con el doctor Ferraina, que nosotros no tenemos los centros y los volúmenes que se tienen por ahí en centros americanos, europeos, y es más difícil de implementar. El cirujano HPV tiene sobre todo un gran déficit en lo que es la fase reconstructiva, donde no tenemos la posibilidad de entrenamiento como tiene el cirujano esofagogástrico, con la cirugía bariátrica, la cirugía de reflujo, en la sutura laparoscópica, y ahí tal vez el robot podría ayudar, algo que todavía en Argentina estamos lejos de disponer, podría ser una alternativa. La otra es realizar, como dijo Gustavo, una cirugía en fases, reduciendo los tiempos en la resección, y a partir de la reducción de los tiempos de la resección, empezar a implementar las dosis más sencillas y luego las más complejas. Sí me voy a permitir el atrevimiento de disentir con el profesor Ferraina, si se me permite esta barbaridad, en cuanto a que creo que los cirujanos que hacemos páncreas hemos llegado a un límite en la cirugía, en el beneficio quirúrgico del paciente, sí, con buenos estándares en cirugía abierta, pero sin cambiar drásticamente los resultados en supervivencia, ¿sí? En morbilidad, ¿sí? En postoperatorio, pero no oncológicos, que vienen de la mano de los oncólogos, del tratamiento sistémico. Entonces, hoy por hoy creo que el valor de la cirugía está prácticamente al mismo nivel de tratamiento perioperatorio, y en ese sentido, la cirugía laparoscópica en manos entrenadas, en curvas completas, ha demostrado algún beneficio que creo que es importante, porque ya el beneficio que le podemos ofrecer es muy poco. Pero cualquier beneficio en la morbilidad parietal, en la pérdida sanguínea, en la estadía hospitalaria, en la recuperación, y completar un tratamiento oncológico, que hoy por hoy ronda el 50% en el mayor número de series del mundo, buscar que esa morbilidad se reduzca, creo que es un beneficio. Y si llegar a un N de 104 es complejo, nosotros estamos superando un poco los 130 casos, y como dijo Gustavo, creemos que recién en el último tercio hemos notado beneficios grandes en cuanto a los tiempos. Pero sí hicimos, igual que hizo Enzo, y me parece fundamental, perdón que haya copado un poco la parada, hacer un análisis muy crítico, ser muy criterioso a la hora de implementar un cambio nuevo. Y evaluar con nuestra propia experiencia, nosotros lo hicimos, igual que el grupo del Hospital Privado de Córdoba, evaluar muy bien permanentemente nuestros resultados con nuestros resultados históricos y ver que no estamos perdiendo el estándar. Creo que esa es la única manera de poder hacerlo, es siendo autocríticos y auditarnos permanentemente y ver que las cosas están marchando, por lo menos, como bien dijiste, Oscar, igual a lo que veníamos haciendo, y cualquier beneficio es bienvenido. Bueno, para poder seguir con la discusión, sí o no, Mariano Moro, ¿la abierta o la laparoscópica? ¿Cuál es tu preferencia? Cortito, por favor, si no, no vamos a hablar de técnica. Corto para no repetir. Creo que hoy en día la prioridad nuestra es la DPC convencional. Bien. Creo que la DPC laparoscópica ha venido a sacarnos de la zona de confort. Nosotros somos 4 cirujanos de páncreas que trabajamos juntos, y desde hace años, varios años, una DPC convencional promedio 4 o 5 horas con buenos resultados como los que han nombrado. Empezamos con la curva de aprendizaje de la DPC laparoscópica, logramos completar 7, y desde marzo del año pasado, por un dictamen hospitalario, no hemos podido realizar más. No estoy en contra de la DPC laparoscópica, yo creo que es la misma discusión que pasaba con las patologías complejas cuando arrancó la era laparoscópica.
Yo creo que en grupos entrenados de alto volumen y con cirujanos especialistas, yo creo que la DPC laparoscópica en esos grupos se va a terminar imponiendo. Porque hoy en día, si hablamos de resultados similares, la única contra que tenemos es el tiempo anestésico, el tiempo prolongado, pero como dijeron los expositores y algunos comentadores, el poder dividir en 2 grupos de trabajo es fantástico. Y yo creo que si los grupos de cirujanos especialistas en páncreas trabajan de manera ordenada, dividiendo la cirugía en 2 tiempos, yo creo que con el tiempo se va a imponer sin lugar a dudas. Lucas. Gracias, Oscar. Bueno, felicito a los expositores, muy lindo todo. Nosotros hacemos DPC convencional. En la laparoscópica hacemos el páncreas izquierdo, eso no cabe duda, el páncreas izquierdo es totalmente diferente, la cirugía y la laparoscopía es formidable. Pero en DPC concuerdo lo mismo que dijo el doctor Ferrain, es algo institucional, no es una aventura de un cirujano, sino es un trabajo en equipo, donde tiene que avalar la institución, obviamente el grupo de anestesia, no es lo mismo operar en 4 horas, 5 horas que en 9, por más que haya una curva que vaya bajando los tiempos quirúrgicos, y lo clave es el volumen, tener que tener mucho volumen de pacientes para darle el pie laparoscópico. Si no, por más que tenga un buen volumen, yo creo que, qué sé yo, nosotros manejamos un buen volumen de pacientes, no un volumen como los centros europeos, que bueno, te da pie para hacer una curva de aprendizaje bueno laparoscópico. El trabajo del grupo el privado, la verdad que tiene buen número, pero lo que muestra Enzo es llamativo, y la verdad es admirable porque han tenido los mismos resultados que la cirugía convencional en plena curva de aprendizaje, en contra de lo que dice todo el mundo. En todo el mundo, al revés, los grandes centros del mundo tuvieron mayor aumento de mortalidad en la curva de aprendizaje. Pero bueno, capaz hayan sido más meticulosos o hayan demorado más para tratar de asemejar más al... Siempre uno compara con la técnica convencional, que es el estándar. Uno compara cómo lo hace con vía convencional. Por ejemplo, vos sabés, creo que ustedes también, ustedes cuando empezaron por vía laparoscópica, empezaron haciendo los primeros casos laparoscópicas haciendo intususcepción y no ducto mucosa. Está bien, después se fueron amoldando y trataron de asemejar la ducto mucosa como por vía laparoscópica. Pero bueno, uno se va adaptando, y yo creo que el volumen es clave. Lisandro. Bueno, disculpen que estuve bien, pero la conexión no es tan buena de internet, no sé qué pasa. Bueno, nada, para no ahondar y repetir lo antes dicho, yo estoy en la línea más o menos de lo que han dicho Pedro, Lucas. Yo creo que la clave, yo no estoy en contra de la DPC laparoscópica, pero no es algo que es estándar en nuestro grupo. Creo que como proyecto institucional, por supuesto que hay que alentarlo. Creo que la clave está en la selección del paciente y en el número de cirugías. Yo lo asemejo a manejar un auto de carrera. Si vos estás en una escudería, tenés un buen auto, podés practicar, tenés casuística, es probable que si seas bueno te vaya bien. Ahora, si vos no tenés un auto de carrera y manejás una camioneta nacional y te subís a un auto de carrera, es probable que al principio sea muy dificultoso. Esto es lo mismo. Creo que el estándar todavía sigue siendo la cirugía abierta en páncreas derecho, o por lo menos en resecciones pancreáticas derechas, pero creo que hay que alentarlo y los videos que mostraron, creo que rescato el tema de la pausa, es fundamental. Creo que rescato en que haya 2 equipos, o 2 partes, o 2 fases, y yo estoy en otra sintonía y no le pongo toda la libido a la DPC laparoscópica, pero no estoy en desacuerdo para nada, y creo que en el contexto que cada uno tiene, si se puede explorar, es un campo que va a ir creciendo día a día. Bueno, ahora los desafío nuevamente a la respuesta monosilábica. A ver si podemos avanzar en algunas preguntas técnicas.
Roberto Badra, incisión abierta, mediana o subcostal bilateral. Yo nunca me acostumbré a la mediana por más que intenté. ¿Qué haces? Y yo, depende del hábito constitucional del paciente, pero la gran mayoría de las veces hago la subcostal. Eduardo Casone. Mediana. Gustavo Coan. Dígalo con mímica. Costal derecha. Lucio Uranga. Costal derecha extendida. Sí. Enzo. Depende del paciente, la verdad que hemos tenido paciente que hemos hecho subcostal y paciente por ahí si es flaco, un paciente delgado, habitualmente podemos hacer mediana también. Mariano. Subcostal. Lucas, qué cuna tenés, Mariano. Y subcostal. Lisandro. Subcostal, siempre, derecha ampliada. Pedro. Y si su costal derecha y de acuerdo a la contextura del paciente la amplío un poco hacia la izquierda, si no solamente con una subcostal derecha es suficiente. Sí, a mí me ha costado muchísimo siempre usar la mediana. ¿Preservación pilórica de rutina o no, Roberto? También dependiendo de la ubicación del tumor. La pancreatogastro muchas veces no preservo el píloro y cuando están las condiciones y las indicaciones lo preservo. Cuando hablas del tumor, ¿de qué hablas? ¿Es lo mismo un ampuloma con cáncer de páncreas para vos o no? ¿O eso te influye? En un tumor con una extensión superior, no preservo el píloro. Si es un ampuloma, lo preservo. Eduardo Casone. No, con gastrectomía distal. Whipple clásico. Whipple clásico. Gustavo Coan. ¿Seguís jugando dígalo con mímica? Observación del píloro. Lucio Uranga. Te vamos a silenciar. Preservación de píloro. Enzo. Sí, preservación de píloro siempre que se pueda. Mariano. Igual, preservación de píloro siempre que sea posible. Lucas. Preservación de píloro. Lisandro. Lo mismo, siempre que se pueda, preservación pilórica. Pedro. Sí, te diría que más del 90% preservación de píloro. Bien, para el resumen, para la gente que está escuchando, no hubo nunca un estudio que haya demostrado ninguna superioridad en ninguna de las dos técnicas. Ni la preservación pilórica, ni la gastrectomía distal, ni desde el punto de vista oncológico, ni inclusive desde el punto de vista del retardo de la evacuación gástrica. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo yo siempre? Hagan una y traten de hacer siempre la misma. Cuesta muchísimo aprender esta cirugía. Entonces, que cada cirugía no se transforme en un aprendizaje para el cirujano. Entonces, siempre lo mismo. Está bueno, elijan una y péguense. Segunda pregunta. ¿Te cambia ¿Te puedo interrumpir en algo? Nosotros lo que hemos notado es que en la preservación pilórica, obviamente lo digo por la paroscopía, hemos tenido más hemorragias de la anastomosis duodeno-yeyunal que la gastroentero. Probablemente que el muñón del duodeno se sacrifica la vascularización o tiene más riesgo de isquemia y probablemente tenga más incidencia de úlceras isquémicas la preservación del muñón duodeno. Eso es algo, por supuesto, que es un análisis totalmente empírico y de pocos casos, ¿no? Pero por eso refuerza el concepto de que quizás vos estás haciendo algo distinto en algún paciente y te va mejor con la gástrica. Entonces, por eso digo siempre no sistematizar y no cambiar, porque tiene tantos talones de Aquiles esta cirugía, que traten de ser siempre lo mismo. O sea, elijan cualquiera porque no hay ningún beneficio en las dos, pero hagan siempre la misma. Roberto, reconstrucción pancreática. ¿Puedo hacer una pequeña pregunta a Eduardo? Está claro que en cáncer de páncreas la complicación alejada de una gastroentero en una reconstrucción de los Child, similar a Billroth 2 en gastrectomía por úlcera, no hay diferencia porque son pacientes con un pronóstico muy malo. ¿Qué pasa en los pacientes con buen pronóstico? PMN, pacientes sin patología neoplásica, con buena expectativa de vida con esa anastomosis. ¿No han tenido, en tu experiencia, que hacen habitualmente Child, Whipple clásico, complicaciones, úlceras o lesiones neoplásicas de neoboca en ese gastroentero? ¿O gastritis alcalinas? No hemos tenido esto, incluso los pacientes que han tenido sobrevida larga, pues nosotros siempre hemos seguido, yo he continuado la experiencia de nuestro centro ya después de muchos años,
y en general no hemos tenido, es bien tolerado y en algunos casos particulares que sea sintomático, el paciente se le da un inhibidor de bomba de protones y nada más, pero básicamente no. Bien. Otra pregunta técnica y conceptual, ¿sí? Porque hay algo que siempre se habla de los dos equipos, ¿no? El equipo reconstructivo y el equipo resectivo. ¿Qué cirujano senior le delega la anastomosis pancreática a otro, ¿no? Pues, los pacientes se mueren de anastomosis pancreática. Entonces, ¿quién reconstruye? ¿Y quién recea? ¿Quién toma la responsabilidad de reconstruir? Entonces, pregunta, ¿un equipo o dos equipos? ¿Y qué anastomosis pancreática usan? ¿En un asa, en dos asas? ¿Ducto mucosa, ducto pancreático gastro? Las dos preguntas, ¿eh? ¿Un equipo o dos delegan la responsabilidad en otro de una reconstrucción? Empezamos, A mí, Oscar, primero. al revés vamos a empezar. Vamos a empezar de arriba para abajo. Gustavo, yo me guío por mi pantalla, ¿eh? Sepan, disculpa. Así damos vuelta a la página. Gustavo. Hacemos siempre ducto mucosa, como anastomosis siempre, en forma sistemática. Y después quien la reconstruye, en general yo opero con Ornella Di Tulio y a veces se reseca ella y reconstruyo yo, o al revés. La verdad que en general hacemos una cirugía cada uno, con sus cirugías abiertas, y siempre los mismos. Pedro, ¿le delegaste tu anastomosis pancreática a alguien? Contame. No, lamentablemente yo en eso no soy muy generoso, nunca los delegué. Nada, yo tiene que hacer todo. Lo entiendo en el equipo laparoscópico, que son realmente muy, muy largas, pero la DPC por vía convencional es una cirugía de 3 a 4 horas, excepto que tengas que resecar vena y ahí se prolonga más. Así que lo que sí hago bastante frecuentemente es que yo hago la resección, subo a tomar un café mientras mis ayudantes controlan un poco la hemostasia, especialmente la inframesentérica, y subo y empiezo a hacer las anastomosis. Y las anastomosis las hago, como se dijo, ducto mucosa. Me pareció entender de que laparoscópicamente le hacían una continua a la ducto mucosa. Eso no lo había escuchado, porque nosotros siempre hacemos puntos separados, porque no es tan fácil en el Wirsum de 3, 4 milímetros, no es tan fácil hacer una continua. Y con respecto a las anastomosis, nosotros hacemos una duodenosjejunal. Hay que tener mucho cuidado para evitar las complicaciones de la duodenosjejunal, que el CAF del duodeno tiene que ser de 2 o 3 centímetros. Eso ya está muy bien estudiado. Y cuando uno hace un CAF chico, siempre queda bien irrigado y no hay inconveniente. Y otro aspecto técnico para nosotros, muy importante, ha sido verticalizar el estómago, de tal forma que la anastomosis duodenosjejunal queda precolónica, separada prácticamente de la eventual fístula pancreática. Para nosotros prácticamente los problemas de evacuación, yo me acuerdo muchos años atrás, eran bastante frecuentes y era un problema serio en el manejo posoperatorio. Entre la utilización del fast track y este tipo de técnica, verticalizando el estómago, es una cosa excepcional que uno tenga una dificultad en la evacuación. Me parece que es un aspecto técnico bastante importante. Una cosa para aclarar de la laparoscopía. Sí, nosotros la automucosa la hacemos igual por laparoscopía que por cirugía abierta. Hacemos 8 puntos en el Wirsum, separados, y en general sí, las anastomosis pancreáticas por laparoscopía las hago yo. Pero sí quiero aclararle eso, que la anastomosis en nuestro caso, sea laparoscópico o abierta, es exactamente igual. La técnica. Pero perdón, me pareció escucharlo a Enzo que dijo que hacía una continua. Tal vez yo haya escuchado. Sí, la hacemos siempre desde el caso número 1, que lo hacemos continuo. Okay. Lucas, un equipo 2, ¿qué anastomosis? Un solo equipo. La anastomosis pancreática la hago yo siempre. Es más, los residentes aprenden a hacer hepático yeyuno, gastroentero cuando se hace, duodeno yeyuno, pero la anastomosis la hago yo. Vos sabés, por sus amigos te lo he contado, en sanatorio yo hago pancreatogastro, y en el hospital hago pancreatoyeyuno por una cuestión política del hospital. ¿Qué veo yo? Si vos me preguntás, y esto es una opinión personal, yo creo que un cirujano, y más un cirujano HPV, y más aún un cirujano de páncreas, tiene que saber hacer las dos. Vos mirás, no, pero vos tenés que hacer la que mejor te sale. No, vos tenés que hacer la mejor para el paciente. Y yo te digo una cosa, el paciente que tiene un páncreas blando con un Wirsum de 2 milímetros, es facilísimo meterlo al estómago.
Por ende, si vos tenés un Wirsung dilatado, un páncreas grueso, es bárbaro hacerle un hepático de ayuno. Esa discusión yo la escucho 1000 veces, pero no es tan difícil saber hacer, son 2 anastomosis, no son 10. Es como un cirujano bariátrico que haga siempre bypass o manga, no, tiene que ser de acuerdo al paciente. Yo te digo, las 2 son técnicas, y algo para terminar, que dijiste, la reconstrucción. Para mí clave en esos 2 montajes, hacer asa individual. ¿Por qué entra también la pancreatogastro? Porque está alejada de la bilis. Y cuando hacemos pancreático yeyuno, sola el páncreas y separado de la asa biliar. Eso es fundamental. Marianito, Moro. Con respecto a los grupos de trabajo, uno reseca y el otro reconstruye. Estamos bien cómodos. Espalda con espalda. Sí, sí, siempre en doble asa, sistematizamos porque lo hacemos en doble, sí, no, que es gordo, que el páncreas es graso, que es blando, siempre sistematizamos doble asa. Hacemos una sutura continua del borde posterior del páncreas y el yeyuno con polipropileno 5 ceros, cara anterior lo mismo, la ducto mucosa siempre tutorizada. Con respecto a Lucas, nos tocó hace menos de un mes una paciente de 84 años que no encontramos nunca el Wirsung, hicimos una intususcepción con el yeyuno sin ningún tipo de problema. Así que básicamente manejamos ducto mucosa, pancreático y yeyuno. Bien. Enzo. No, siempre igual. Hacemos ducto mucosa, siempre, independientemente del tamaño del Wirsung, y habitualmente lo hacemos con una asa única. Nunca usamos el estómago. Bien. Lucio. Siempre intentamos hacer pancreático yeyuno, ducto mucosa. Algunos casos nos ha pasado, como comentó Mariano, pocas veces, pero que hemos tenido que hacer la intususcepción. Tutorizamos siempre el conducto con un catéter perdido. En cuanto a equipos, en lo que es cirugía abierta, la reconstrucción en el hospital habitualmente la hace el residente, toda. En la laparoscópica, las veces que hemos delegado repartir, yo me quedo en toda la cirugía, pero ayudo a la resección y hago yo la reconstrucción. Últimamente la anastomosis duodeno-yeyunal, cuando la hacemos extracorpórea la hace el residente, ahora la están haciendo intracorpórea también los residentes. Pero la pancreático yeyuno y la hepático yeyuno hasta ahora no la he delegado, salvo en una oportunidad. Eduardo y Roberto. Siempre ducto mucosa, excepcionalmente, como dijo Mariano, alguna intusección en un caso no habitual, y preferimos, como dice Pedro, un solo equipo, hacemos un break. Nosotros hacemos mucho en la actividad privada, entonces eso creo que el delegar la responsabilidad nos da esa sensación de que puede traer algún inconveniente. Preferimos un equipo, pero siempre trabajamos más o menos en el mismo equipo. Roberto. Bueno, yo como Pedro, un solo equipo. Después de hacer la pancreato yeyuno ducto mucosa, pasé a la pancreato gastro. ¿Por qué? Como un solo equipo y que estoy arriba de todo, en casi todo, le delego, como hace Lucas a los residentes, las otras anastomosis. Todo lo que sea con el mismo resultado y que me tenga que ir más rápido de quirófano, bienvenido sea. Así que, y simplificar. Así que, por eso la pancreato gastro. Me voy más rápido de quirófano. Y el detalle técnico que contó Pedro es fundamental. Cuando preservamos el píloro, seccionamos del motor pilórico, del píloro 3 centímetros por abajo, y lo hacemos precólico, y eso, el dumping, hace mucho no lo vemos, desde que hacemos eso, verticalizándolo también. Bueno, muy bien. Nos hemos pasado un tiempo, todavía igual quedó mucha gente así prendida, así que se ve que es, como siempre, el cirujano habla de cirugía, se quedan todos, pero no nos vamos a exceder. Una pregunta para los organizadores, hay unas cuantas preguntas de gente sobre si la clase queda colgada en alguna plataforma para poder acceder después. ¿Alguien sabe? No es el plan original, pero se puede implementar. Lucas, una vez Gustavo, terminado, seguramente. Y la una vez clase terminado el curso. La clase se graba, vamos a ver si la podemos
podemos Colgar. lograr que, Seguramente exactamente, se va a poder. como los webinars del año pasado. Bueno, les agradezco muchísimo a todos la buena predisposición, la buena onda. Hemos conversado y nos faltó el whisky nomás para estar más relajados. O alguno quizás lo tiene y no lo mostró. Así que muchas gracias y nos vemos la semana que viene, con el tema de tumores del cuerpo y cola de páncreas. Un placer, felicitaciones. Muy bueno todo. Felicitaciones y gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Oscar, y todo el panel. Bien. Hasta luego, muy bueno, gracias.